counts. Hey, everybody, welcome back. Hello, friends. Ladies and gentlemen, welcome back to our program. Has tenido una vida dura. Ya he leído mucho sobre ti. ¿Tienes cicatrices en alguna parte? ¿Has sido mutilado en los años que has vagado? No siempre es eso lo que hace la vida difícil. Detrás de la dura personalidad de Charles Bronson se esconde un mundo de verdades impactantes, y su hija finalmente confirma lo que siempre hemos pensado. Charles Bronson se ganó la reputación de interpretar personajes duros e intransigentes, pero también alimentó la percepción de que era arrogante e incluso violento. Sin embargo, existe un polémico rumor que lo persigue desde el principio, pero cuya verdad real permaneció oculta durante mucho tiempo. Estén atentos mientras conocemos la historia real, confirmada por su hija, un comienzo accidentado. Antes de ver estas revelaciones, primero debemos comprender qué hizo que Charles fuera el hombre que era. Charles Bronson tuvo un comienzo difícil en la vida y esto tuvo un gran impacto en quien se convirtió más adelante en la vida. Nació el 3 de noviembre de 1921 en Scooptown, parte de la ciudad minera de Ehrenfeld, Pennsylvania. Su verdadero nombre era Charles Buczynski, y era el 11º de 15 hijos cuyos padres eran de Lituania. Su padre murió cuando él tenía solo 10 años a causa de una enfermedad pulmonar provocada por años de trabajo en las minas. La vida no fue fácil para Charles y su familia. Lucharon y apenas podían llegar a fin de mes. Charles experimentó la pobreza de primera mano. Cuando solo tenía 6 años, su familia ni siquiera podía permitirle comprar ropa nueva, por lo que tuvo que usar un vestido que heredó de una de sus hermanas mayores en la escuela. ¿Te lo imaginas? Y cuando Charles tenía solo 16 años, trabajó en las minas de carbón, ganando $1 por cada tonelada de carbón que extraía del suelo. Era un trabajo agotador que siempre miraba con amargura. Esos 6 años lo dejaron con las manos desgastadas por el trabajo duro y cicatrices en las piernas y el torso que nunca han desaparecido. Pasar innumerables horas en túneles estrechos y oscuros pasó factura, provocando frecuentes dolores de cabeza y miedo a los espacios reducidos. Todavía puedo oler el carbón en la nariz, decía a menudo, recordando esos momentos difíciles. En 1943 fue llamado al servicio militar. ¿Pero sabes cómo las historias pueden entrelazarse con el tiempo? Bueno, más tarde, cuando se convirtió en actor, la gente decía que fue ametrallador en la Segunda Guerra Mundial. Pero un reportero inteligente profundizó un poco más y descubrió que Bronson en realidad se había entrenado como artillero en Arizona y pasó sus días conduciendo una camioneta durante la guerra. Después de que terminó la guerra, el señor Bronson no estaba satisfecho con un solo trabajo. No, lo intentó todo. Colocó ladrillos, hizo hamburguesas como cocinero de comida rápida e incluso recogió cebollas en Nueva York. Luego fue a Atlantic City, donde alquiló sillas de playa en el malecón. ¿Y adivina qué? El destino intervino cuando conoció a unos actores que estaban de vacaciones desde Filadelfia. La convenció para que le permitiera mostrar sus habilidades pictóricas para sus escenografías. Bueno, quedaron muy impresionados y no solo lo contrataron, sino que también le dieron la oportunidad de actuar él mismo. Ahora Bronson, que ha empezado a pintar, ha descubierto algo inesperado. Le encantaba actuar aún más. En 1949 hizo las maletas y se dirigió a California, donde tomó lecciones en el Pasadena Playhouse para aprender el arte de la actuación. Allí el joven señor Bronson, de solo 27 años, se enamora de los encantos de una aspirante a actriz de 18 años llamada Harriet Tendler. Se casaron ese mismo año. Después de un tiempo, empezó a interpretar pequeños papeles en películas. Interpretó todo tipo de personajes, tipos duros, constructores, e incluso esos luchadores sucios que ves en la pantalla. Pero el punto es que Bronson no encajaba del todo en el molde del típico protagonista de su tiempo, como los tipos afables de Cary Grant. No. Una vez bromeó diciendo que su voz sonaba tan extraña que parecía más una presa que un protagonista. No recibió mucho reconocimiento en sus primeros días en Hollywood. Quizás la hayas visto en el cine, pero no obtuvo las mejores calificaciones. Su nombre original era Charles Buczynski, pero en 1954 protagonizó junto a Alan Ladd la película Drumbeat, y luego se convirtió oficialmente en Charles Bronson. ¿Por qué cambia el nombre? Bueno, en aquel entonces había un gran temor al comunismo.
liderado por un hombre llamado Senador Joseph R. McCarthy. Dado todo el revuelo en torno al comunismo, Bronson pensó que tendría sentido renunciar a su apellido que suena ruso. Así se convirtió en Charles Bronson, nombre que pronto se haría ampliamente conocido en Hollywood. Sin embargo, no siempre protagonizó películas de gran presupuesto. De hecho, uno de sus primeros trabajos fue una película llamada Machine Gun Kelly, rodada en solo 8 días en 1958 con un presupuesto reducido. ¿Y adivina qué? Un famoso actor francés llamado Alain Delon lo vio y le gustó tanto que invitó al señor Bronson a Francia. Allí protagonizó otra película llamada Adieu l'ami, que fue un gran éxito en toda Europa. Su vida privada discurre paralela. Antes de ver la revelación de su hija, hablemos de uno de sus papeles memorables que está estrechamente relacionado con su vida real. En 1963 interpretó al teniente de vuelo Danny Tunnel King Velinsky en la película The Great Escape. Danny era un experto en cavar túneles para escapar de los campos de prisioneros, aunque eso le provocaba claustrofobia. Por extraño que parezca, Bronson podía identificarse con Danny porque él mismo tenía experiencia con la claustrofobia. Verá. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bronson sirvió en el ejército e incluso trabajó en las minas cuando era niño. Ambas experiencias lo dejaron incómodo en espacios reducidos. Su difícil vida matrimonial, a pesar de su comportamiento duro, debe haber sido todo un desafío para él filmar esas escenas en el túnel. Sin embargo, se mantuvo terco. Y adivinen qué más pasó durante el rodaje de The Great Escape. Bronson se enamoró de una bella actriz llamada Jill Ireland, que ya estaba casada con David McCallum. Bronson incluso bromeó con McCallum acerca de casarse con su esposa, pero resultó ser más que una simple broma. Finalmente se casó con Irlanda. Mientras transcurría todo este entusiasmo, el primer matrimonio de Bronson con Harriet se estaba desmoronando. Finalmente se divorciaron en 1965 cuando Bronson se casó con Ireland. En 1968 la gente ya lo conocía bien. Si bien sus guiones cinematográficos no siempre fueron de primera categoría, mucha gente coincide en que Bronson siempre estuvo en su mejor momento en la pantalla. Los fans de todo el mundo adoraron a Bronson, especialmente en Japón, Francia y Italia. En Italia incluso le pusieron un apodo, el Feo. A Irlanda no le importaba en absoluto. Vio algo especial en Bronson, una mezcla de ternura y dureza que la atraía hacia él como un imán. Su nombre se convirtió en sinónimo de violencia. Bronson no era solo un tipo duro en la pantalla. También tenía buena reputación fuera de la pantalla. Algunos incluso dijeron que su rostro contaba historias de tiempos difíciles y de violencia. Cuando era joven, sufrió moretones, amenazó a la gente e incluso le rompió el brazo a un sargento durante una pelea. Una vez incluso discutió con un director durante una escena, dejando al pobre sin aliento. Así que no sorprende que un tipo duro como Michael Gordon Peterson, mejor conocido como el hombre duro carcelario más infame de Gran Bretaña, necesitara un nuevo nombre en 1987 y eligiera a Charles Bronson. Este nombre tenía un gran peso. Cuando la revista Esquire citó a Bronson diciendo que perseguiría a cualquiera que se atreviera a dañar a su familia, causó un gran revuelo. Incluso Johnny Carson, el famoso presentador de televisión, no pudo resistirse a preguntarle a Bronson. Bronson no se anduvo con rodeos y lo dijo simplemente porque yo lo dije. Bronson no era exactamente el mejor amigo de la prensa. Sus preguntas le parecieron demasiado intrusivas para su gusto. ¿Qué pasa con los críticos de cine? Él tampoco la amaba mucho. Según él, ni siquiera pagaban por ver las películas que criticaban. Roger Ebert, un famoso crítico, lo entrevistó una vez y notó algo intenso en los ojos de Bronson que indicaba su capacidad para la violencia. Cuando llegó el momento de tratar con personas que lo trataban mal, Bronson no se contuvo. Conoció a Nicholas Gessner, el director de una película en la que estaban trabajando, y Bronson no se anduvo con rodeos. Criticó abiertamente a Gessner e incluso bromeó acerca de sacudirlo vigorosamente. Su esposa Irlanda sabía de su mal genio y se burló de él en un programa de televisión. Episodios violentos fuera de pantalla. Bronson tampoco rehúye las conversaciones con los directores. Le resultó difícil trabajar con la mayoría de ellos y calificó lo que llamó una tontería de Hollywood. Su reputación de perder los estribos en el set no era ningún secreto.
Los directores que conocieron a Bronson a menudo tenían historias divertidas que contar sobre sus encuentros con el duro actor. El administrador telefónico Don Siegel contó un incidente divertido con Lee Remick, quien tenía miedo de tocar la cara de Bronson en una escena porque pensó que podría morderla. En Hard Times de Walter Hill, Bronson y su esposa Ireland interpretaron a un luchador decidido durante la Gran Depresión. Hill recordó la impresionante forma física de Bronson para su edad, aunque su resistencia se vio afectada debido a su hábito de fumar. Hubo cierta tensión durante la edición de las escenas irlandesas, pero Hill y Bronson finalmente se reconciliaron, mostrando el carácter cálido y tranquilo de Bronson. Sean Penn, quien dirigió a Bronson en The Indian Runner, descubrió de primera mano las preferencias de Bronson por su personaje. Bronson se mostró reacio a dejar morir a su personaje en pantalla porque temía que decepcionaría a sus fans italianos. Billy Crystal también tuvo un interesante encuentro con Bronson cuando le envió el guión de City Slickers. Bronson lo llamó enojado porque su personaje murió en el guión. Le recordó a Crystal que Charles Bronson no muere en las películas, haciendo referencia a su famosa serie Death Wish. Controversia de Death Wish. ¿Sabías acerca de la controversia que rodea a sus películas de Death Wish? Hay un director llamado Michael Winner que pensó que Charles Bronson sería perfecto para el personaje principal, un hombre que busca venganza por la tragedia de su familia. Bronson tenía un carisma intenso que, según Winner, encajaba perfectamente en el papel. La película trata sobre un hombre llamado Paul Kersey, que es un arquitecto corriente hasta que algo terrible le sucede a su familia. Luego sale a la calle como vigilante con su confiable arma y busca una solución al problema con los malos. Y escuchen esto. Uno de estos tipos es interpretado nada menos que por un joven Jeff Goldblum. Antes de que Bronson asumiera el papel, algunos grandes nombres como Clint Eastwood e incluso Frank Sinatra la rechazaron. Incluso Henry Fonda dijo que no y lo calificó de francamente repugnante. Pero cuando se le preguntó, Bronson decidió hacer todo lo posible. Se dice que Bronson dijo con su habitual estilo duro, «Me gustaría hacer eso». Y cuando Winner le preguntó si se refería a la película, Bronson dio una respuesta clásica. «No, quiero dispararles a los ladrones». Ahora quizás se pregunte, ¿le gustó a Bronson el tema controvertido de la película? Bueno, su agente Paul Conner no lo cree así. Advirtió a Bronson sobre los riesgos, temiendo que la película enviara el mensaje equivocado de tomarse la justicia por su mano. Pero Bronson creía que el mensaje de la película trataba sobre los peligros de la venganza. Creía que ojo por ojo dejaba ciego al mundo entero, y ese era su lema. Death Wish se estrenó en los cines el 24 de julio de 1974. Su producción costó $37 millones, pero recaudó mucho dinero, $22 millones en taquilla. ¿Te lo imaginas? Now Death Wish se basa en un libro de 1972 de un hombre llamado Brian Garfield. No estaba particularmente entusiasmado con la forma en que eligieron a Charles Bronson como el personaje principal, Kersey. Garfield dijo, «Oh, cuando ves a Bronson, sabes que va a volar el lugar». Pero escuche esto. Garfield originalmente quería que la película fuera dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Jack Lemmon. ¿Te imaginas a Jack Lemmon como un justiciero? Bueno, el director Michael Winner no estaba precisamente entusiasmado con el libro de Garfield. Dijo que solo se vendieron 3 copias y que probablemente fueron compradas por la madre de Garfield. El ganador fue directo y dijo, «Vamos, Garfield. ¿Pensaste que estabas escribiendo un cuento de hadas?» Es un poco duro. Ya sabes, después de que la primera película de Death Wish se hiciera famosa, no pudieron resistirse a hacer más. Charles Bronson interpretó a Kersey no una film, ni 2, sino 5 veces. Hicieron secuelas en 1974, 1982, 1980 y 1987 y finalmente en 1994. Pero el autor del libro original, Brian Garfield, no estaba muy contento con ellas. Pensó que solo estaban mostrando las habilidades de actuación de Bronson, las cuales, según él, no eran tan buenas. También dijo que las secuelas eran solo escaparates cosméticos para Bronson. Estas películas no pasaron a un segundo plano. Continuaron causando problemas.
¿Recuerdas cuando Bernhard Goetz disparó contra 4 jóvenes negros en un tren en Nueva York en 1984? Lo llamaron el justiciero del metro. Bueno, cuando le preguntaron al director de Death Wish, Michael Winner, sobre esto, hizo una broma bastante tonta. Dijo, no estoy de acuerdo con lo que hizo el señor Goetz, pero si va a dispararle a alguien en el metro, ¿por qué no cuando abramos? No es particularmente sensible, ¿verdad? Pero espera, se vuelve aún más extraño. En 2015, Donald Trump, sí, el expresidente, empezó a hablar de Death Wish durante uno de sus mítines. Se jactó de tener licencia para portar armas y dijo que si alguien lo atacaba le dispararía. Y escuchen esto. La multitud comenzó a corear el nombre de Bronson. Trump también dijo que no podían pedir un deseo de muerte hoy porque no era políticamente correcto. La película sobre su vida resultó decepcionante. Después de todas esas películas de Death Wish, Bronson finalmente colgó su sombrero de justiciero en 1994. Pero aún no está jubilado. Hizo una serie de películas para televisión llamada A Family of Cops. Bueno, los personajes de Bronson siempre han sido tipos fuertes y silenciosos. ¿Verdad? Tipos duros que dejan que sus acciones hablen por sí mismas. Y no fue una coincidencia. El propio Bronson prefirió dejar que sus acciones hablaran más que sus palabras, especialmente a medida que se volvió más influyente en la industria. No era del tipo que hablaba mucho y, créanlo o no, ni siquiera soportaba ver sus propias películas. Pero aquí hay un giro. Imagínate ser tan famoso que se hizo una película sobre tu vida. Cuando su querida esposa Jill Ireland murió en 1990 después de una batalla contra el cáncer, sus memorias se llevaron al cine. Jill Clayburgh interpretó a Irlanda y Lance Henriksen asumió el papel de Bronson. Uno pensaría que la mayoría de la gente se sentiría conmovida por tal tributo. ¿Verdad? Bueno, Bronson no. Definitivamente estaba enojado por eso. También habló de llevar a los cineastas a los tribunales. Aquí, la tenacidad de Charles Bronson en pantalla parece extenderse a su vida real. La verdad detrás de sus locas historias. Siempre contaba historias locas sobre su pasado, lo que lo hacía parecer violento incluso fuera de la pantalla. Habló de pelear y de lo bueno que era lanzando cuchillos, pero resultó que esas historias no eran del todo ciertas. Al parecer solo quería parecer más interesante. En realidad, nunca terminó tras las rejas. Y las personas que lo conocieron fuera de la pantalla dijeron que no se parecía en nada a los personajes violentos que interpretaba en las películas. Simplemente añadió algo de sabor a su leyenda. Hoy en día la gente todavía lo llama arrogante por sus hábitos. Pero hay una historia aún más interesante detrás de esto. Durante su vida, Bronson tuvo una extraña costumbre. No le dio la mano a la gente. Algunos pensaron que simplemente era demasiado orgulloso. Pero la verdadera historia es completamente diferente. En realidad, Bronson tenía miedo de enfermarse, por lo que evitó estrechar la mano para evitar los gérmenes. Algunas personas incluso piensan que pudo haber tenido algo de TOC, pero eso es solo otra hipótesis. Bronson tuvo otro miedo que lo acompañó durante toda su vida. Fuegos artificiales. Fue un gran problema para él. Influyó en su vida. Como cuando grabó Death Wish en el 74, Bronson se aseguró de que se hospedaran en hoteles con habitaciones que no superaran el segundo piso. ¿Por qué? Bueno, quería asegurarse de que todos pudieran salir sanos y salvos si se producía un incendio. ¿No es gracioso? Puede que Bronson haya interpretado al tipo duro de las películas, pero en el fondo tenía sus preocupaciones, como todos los demás. De hecho, era más sensible de lo que muchos pensaban. En su tiempo libre se dedicaba a la pintura y la escultura. Quizás no lo esperes, pero en las entrevistas prefería hablar de sus pinturas que de su actuación. Y escuche esto, no quería que la gente comprara su trabajo solo porque era famoso. Por lo tanto, pintó con su nombre real, Bukinski, para mantener su identidad en secreto. Y adivina qué, sus pinturas se vendieron bien por sí solas. Ahora permítanos contarle una conmovedora historia sobre Bronson y el joven Kurt Russell. Russell tenía solo 12 años cuando protagonizó una película con Bronson. Cuando supo que era el cumpleaños de Bronson, decidió sorprenderlo con un avión a control remoto. Pero la reacción de Bronson no fue la que Russell esperaba. Al principio parecía un poco distante, pero entonces sucedió algo maravilloso. Unos meses más tarde, para el cumpleaños de Russell, Bronson le regaló una patineta de primera línea.
Y cuando un guardia de seguridad intentó impedir que Russell lo usara en el estudio, Bronson no estaba interesado. Caminó directamente hacia la cabecera del estudio con Russell a su lado y declaró: «Ambos vamos a ir a patinar». ¿No es este un conmovedor ejemplo de bondad y amistad? La trágica pérdida y su resiliencia. Fue verdaderamente un hombre que sintió profundamente y soportó muchas dificultades, incluida la trágica pérdida de su amada segunda esposa. 8 años después de su pérdida, volvió a encontrar el amor con Kim Michelle Weeks, una actriz más joven. Ella estuvo ahí para él hasta el final. Bronson tuvo algunos problemas de salud, incluida la necesidad de una nueva cadera en un momento. Al final, decidió dejar la actuación por motivos de salud. Murió en 2003 a la edad de 81 años debido a una enfermedad respiratoria y cáncer de pulmón. Charles Bronson en realidad tuvo varios hijos: Zuleika Bronson, Tony Bronson, Suzanne Bronson y Katrina Holden Bronson. Sin embargo, Katrina ahora ha confirmado que efectivamente es adoptada y no una hija biológica. Sin embargo, tuvo éxito como director. Lo que es aún más interesante es cuánto dinero tenía. Bronson fue inteligente con sus contratos, por lo que terminó valiendo mucho. Alrededor de $75 millones de hoy. Poseía propiedades de todo tipo, desde villas hasta granjas. ¿Y sabes qué se mueve? De toda esta riqueza, lo más valioso que dejó fue un cuadro llamado Scoop Town, que pertenecía a Harriet, un recuerdo de su pasado que le era querido. La historia de Charles Bronson nos recuerda que no importa cuán duro parezca a alguien, siempre hay lugar para el amor y la humanidad. Entonces, ¿qué legado quieres dejar y qué tesoros darán forma a tu viaje? Comparta sus pensamientos en los comentarios y no olvide suscribirse para recibir más actualizaciones de videos. Hasta la próxima. Estad atentos.